Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a seguir hablando de los protocolos y por fin vamos a dar finalización a lo que es el tema. Este ya tendría que ser el quinto video, si mal no me equivoco, quinto o sexto, creo que el quinto. Así que con esto cerramos el tema de protocolos. Fue una serie larga enfocada a protocolos y después de esto seguimos con lo que son extensiones, que ya vimos una pequeña introducción a esto. Y como podrán ver en pantalla tenemos todavía algunas partes de los códigos escritos durante el desarrollo de protocolos y esto es porque vamos a utilizarlos como base para explicar una parte que nos faltó, que es el tema de protocolos con propiedades y métodos opcionales y algunas extensiones posibles a hacer. Hasta ahora cuando nosotros definimos un protocolo podíamos definir propiedades y métodos las cuales debíamos implementar a fuerza dentro de la clase, estructura o enumeración que se ajustase a lo que es el protocolo. Ahora bien, eso nos está obligando a hacer algo y puede que no querramos que sí o sí tenga el elemento, sino que demos la opción a que lo tenga. Es como decir, teníamos los opcionales para tener valores o no dentro de una variable. En este caso podemos hacer exactamente lo mismo con los protocolos. Podemos definir propiedades o métodos que no necesariamente van a estar definidos, pero que puede que estén. Entonces, ¿cómo hacemos eso o para qué nos sirve? Vamos a crear en principio un ejemplo para entenderlo bien y en principio saber cómo se escribe esto. Así que para hacer esto vamos a poner lo que es arroba. Vamos a poner objc, que es una etiqueta para indicar de que vamos a utilizar una cierta derivación de Objective-C. En este caso ponemos la palabra clave protocol. Y el nombre del protocolo en este caso va a ser fuente de contador. ¿Por qué fuente? Porque va a ser la fuente de información para un contador, una fuente donde vamos a sacar números para un contador. Abrimos y cerramos llave. Ponemos nuevamente la etiqueta especial esta arroba objc. Ponemos optional para indicar de que va a ser un método opcional en este caso. Ponemos func. Y ahora definimos la función como le damos normalmente. En este caso va a ser incrementar, abrimos paréntesis, por cantidad como etiqueta externa, luego ponemos cantidad como etiqueta interna, dos puntos int para decir que va a tomar un número entero, cerramos paréntesis, ponemos la flecha de retorno y ponemos int porque va a devolver esto un número entero. Ahora vamos a definir asimismo lo que es una propiedad opcional y para hacerlo ponemos nuevamente la etiqueta esta que es el arroba objc optional, en este caso ponemos var y vamos a poner y llamarlo incremento fijo. Va a ser de tipo entero y va a ser en este caso de solo lectura. Entonces abrimos llave, ponemos get, cerramos llave y ya con esto tenemos definido lo que es un protocolo, el cual va a contener elementos opcionales, en este caso un método y una propiedad. ¿Por qué tenemos que poner la etiqueta objc junto con el arroba? Es una directiva al final que estamos marcando para que el compilador lo tome así. Son cuestiones del compilador Objective-C y ahí tenemos metido varias cosas. Vamos a ignorar una explicación larga al respecto. Para poner cosas opcionales es obligatorio de que el protocolo se adapte a esta forma, entonces con esto lo estamos haciendo. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un contador. Entonces ponemos class contador, abrimos y cerramos llave y dentro de esto ponemos por ejemplo una variable que sea var conteo, que va a ser de tipo entero y va a ser igual a 0, porque el contador cuando va a comenzar va a ser 0. Luego lo que vamos a hacer es crear una variable var, la vamos a llamar fuente, va a ser de tipo fuente de contador, ¿sí? Pero va a ser opcional, es parecido a como hacemos con el delegate, en este caso va a ser prácticamente un delegate, pero va a ser un delegate el cual va a tener la peculiaridad de que algunos elementos pueden no existir. Y ahora vamos a crear finalmente un método llamado func incremento. Abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos llave. Y ahora vamos a empezar a hacer un análisis de condiciones. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a poner por ejemplo if let cantidad es igual a ¿qué? A fuente, signo de interrogación para tratar de sacar el opcional, punto, incrementar, abrimos paréntesis, por cantidad, dos puntos. ¿Por qué cantidad? Por conteo, cerramos paréntesis. Pero algo importante acá
es que incrementar es una propiedad opcional como nosotros lo indicamos en su definición. Entonces lo que hay que hacer es fuente.incrementar, fuente signo de interrogación punto incrementar, y como incrementar es opcional, le ponemos el signo de interrogación, que es una forma de decir, si podés sacar el método incrementar, llámalo. Entonces quedaría if let cantidad es igual a fuente, signo de interrogación, punto incrementar, signo de interrogación, abrimos paréntesis, por cantidad, dos puntos, conteo, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y ponemos que conteo sea más igual que cantidad. Así que bien, esto lo que estaría haciendo es agregarle al conteo que tenemos ahora un incremento que lo va a hacer mediante una función que se va a acceder mediante un delegate, el cual es opcional, y va a acceder a un método que también es opcional. Entonces va a accederse en base a lo que es el encadenamiento de opcionales como lo habíamos visto anteriormente. Los métodos también tienen esta posibilidad. Y después vamos a incrementar por la cantidad que acabamos de obtener. Ahora bien, ¿qué pasa si por ejemplo el método incrementar por cantidad no existe o no está definido dentro del delegate que nosotros vamos a crear? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros llamemos a incrementar no va a hacer absolutamente nada. Entonces nosotros agregamos también otro elemento que es el incremento fijo, que es un entero. Y en ese caso nosotros tampoco sabemos si el incremento fijo existe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si no existe lo que es la función incrementar, vamos a poner un else if, ¿qué cosa? Let cantidad es igual a fuente, signo de interrogación, punto, incremento fijo, ¿sí? Abrimos y cerramos llave, y ahora ponemos lo que es conteo más igual cantidad. De esta manera, primero se va a llamar a la función de incremento. Si la función de incremento no existe, se va a llamar a lo que es el incremento mediante el incremento fijo, esa propiedad que nosotros definimos. Y si eso no existe, bueno, no va a haber absolutamente ningún incremento. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Probarlo. ¿Cómo lo hacemos? Hagamos esto. Vamos a crear alguna fuente. Vamos a poner entonces después de esta clase, porque el contador hasta ahora no hace nada, creamos una clase que se llame, en este caso, class, y le vamos a poner como nombre fuente 3. ¿Por qué le ponemos fuente 3? Porque va a tener el incremento fijo igual a 3, pero no va a tener el incremento mediante función. Pero esto, para que pueda trabajar con lo que es el protocolo fuente de contador, que lo vamos a tener que hacer adaptar, tenemos que decir que herede de una clase en particular que viene en la librería estándar, que es NSObject. NSObject es la descripción general de cualquier objeto. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos dos puntos, NSObject, es una clase de la librería estándar, existe. Estamos con esto heredando de esa clase, ponemos coma, y vamos a hacer que se adapte a lo que es el protocolo fuente de contador. Entonces ponemos fuente de contador, abrimos y cerramos llave, y con esto ya podemos empezar a definir los elementos. ¿Qué elementos vamos a definir? En este caso, el contador fijo. Entonces lo que tenemos que poner es var incremento fijo, int es igual a 3. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Ya esta clase como está no tiene lo que es el método incrementar, pero sí tiene el incremento fijo. Entonces, si ahora por ejemplo creamos una instancia del contador, ponemos let contador es igual a contador, la clase la llamamos, abrimos y cerramos paréntesis, y ponemos que contador.fuente sea igual a ¿qué? A fuente 3, abrimos y cerramos paréntesis, con lo cual estamos diciendo de que la fuente del contador sea una clase o una instancia de fuente 3 en el cual tenemos el incremento fijo igual a 3. Y ahora hacemos un bucle for, por ejemplo, ponemos for-in 1 puntos suspensivos, por ejemplo 4, para decir que vamos a hacer 4 iteraciones. Abrimos y cerramos llave, hacemos lo que es el incremento del contador, entonces ponemos contador.incremento, abrimos y cerramos paréntesis, con lo cual estamos llamando a la función incremento dentro del contador. Y ahora lo que hacemos es un print de contador.conteo, con lo cual estamos diciendo de que nos diga la cantidad que tiene el contador en ese momento. Si le damos a correr a esto, nos da como resultado 3, 6, 9 y 12. A ver, el contador a priori vemos que vale 0. Entonces al primer incremento lo lleva a 3, porque le suma 3.
después lo lleva a 6, después 9 y después 12. Ah, perfecto, está funcionando. Vemos que esto funciona. Pero, ¿esta es la única fuente que podemos usar? No, vamos a crear ahora otra fuente que en vez de utilizar lo que es fuente 3, o que incremente más el incremento fijo, lo haga mediante la función. Entonces creamos una nueva clase, antes de lo que es la definición del contador y después de lo que es, antes de lo que es la instancia del contador y después de lo que es la fuente 3, creamos otra clase, ponemos class, la llamamos hacia 0. La cual va a heredar también de NSObject, entonces ponemos dos puntos, NSObject, ahí está, coma, fuente de contador, abrimos y cerramos llave, y ahora lo que hacemos es crear la función func, la cual se llama, en este caso era incrementar por cantidad, era incrementar en los paréntesis por cantidad, dos puntos, int, cerramos paréntesis, devuelve un entero. Y en este caso lo que vamos a hacer es un análisis por casos. Ponemos if cantidad es menor que 0. Lo que hacemos es return de cantidad más 1. ¿Sí? Ahora hacemos un else if. El else lo escribí mal. Ahí está, else if cantidad es igual a 0. Abrimos y cerramos llave. Ponemos un return de 0. Ponemos después un else, que sería si la cantidad es mayor que 0, hacemos un return de cantidad menos 1. ¿Qué es lo que hace esto? La función incrementar lo que hace es tomar un valor y si el número es 0, devuelve 0. Si el número es negativo, lo incrementa a 1. Y si el número es positivo, lo decrementa a 1. Es decir, siempre lo hace converger a 0. Esa es la idea. Si pasamos 5 y llamamos a la función, va a devolver 4. Si llamamos a la función de nuevo, va a devolver 3. Si llamamos a la función de nuevo, va a devolver 2. Si tenemos el valor menos 3, la llamamos va a tener menos 2. Si la llamamos de nuevo, tenemos menos 1. Y si llega a 0, listo, no va a cambiar el valor. Va a quedar en 0. Esa es la idea de lo que es el sistema o la fuente del contador hacia 0. No es un incremento en sí. Por ahí el nombre de la función es un poco engañosa. No es un incremento como tal. O sí, depende de cómo lo queramos ver. Cuando el número es positivo, en realidad lo lleva para atrás. Así que es un decremento. Pero en realidad es como una iteración. Entonces, ¿qué pasa si ahora teníamos el contador que se llama contador y la fuente del contador era fuente 3? ¿Qué pasa si lo cambiamos por hacia 0? Abrimos y cerramos paréntesis, es decir, lo llamamos. Y lo que hacemos antes de llamar al bucle for, ponemos que contador punto conteo sea igual a, por ejemplo, 3. ¿Sí? Si le damos a correr esto, vemos lo que hace. Y en este caso vemos que nos da el valor 5, 9, 17 y 33. ¿Por qué da eso si uno diría, bueno, esto tendría que ir para 0? No. Recordemos lo que hacía nuestra clase, que incremento, que en sí siempre incrementaba la cantidad, lo que variaba en cuánto incrementaba. Por ejemplo, tenemos lo que es con conteo en principio igual a 3, ¿sí? Entonces, en la primera iteración, lo que hacemos es pasarle 3 como valor al método de incrementar. Entonces, 3, como es mayor que 0, le resta 1, entonces queda 2. Entonces quedaría 3 y 2 son 5. Entonces después en la segunda iteración le pasamos 5. Como le pasamos 5, 5 es mayor que 0, le restamos 1, entonces queda 4. 5 y 4, 9. Ahora 9 sigue siendo mayor que 0, entonces pasa a ser 8. 8 y 9 me da 17. 17 y así seguimos y nos va a dar 33. Uno diría, qué poco intuitivo que es esa fuente. Justamente la idea es un poco romperse la cabeza y tratar de entender el código sin ejecutarlo. La fuente hacia 0 puede pensar uno que, bueno, si la cosa va hacia 0, ¿por qué los números estos no están yendo hacia 0? No convergen a 0. Para que vayan hacia el 0, por ejemplo, lo que tendría que hacer uno sería que en el caso de la función incrementar, en vez de que conteo sea más igual a cantidad, conteo sea igual a cantidad. ¿Sí? Entonces si llamamos, lo compilamos de nuevo, vemos que ahora los números van a ser 2, 1, 0 y 0. Bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el número base, en vez de ser conteo ser igual a 3, le ponemos que es igual a 5? Le damos a correr. 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasa si el número es, por ejemplo, menos 3? Si le damos a correr. Menos 2, menos 1, 0 y 0. Eso sí va directamente hacia 0. Y para un contador puede ser una mejor implementación. Como la función incremento siempre tendría que encargarse de incrementar,
Por eso es que lo trata de compensar con una suma. Si eliminamos la suma, en este caso, si el hacia 0 haría eso. El hacia 0 en realidad se llama así porque en base a la cantidad trata de acercar el número a hacerlo converger a 0. Si suponemos de que el comportamiento como está ahora, que en vez de sumar, lo que hacemos es simplemente reemplazar valores, sí va realmente hacia 0. Pero es una simple demostración de cómo funcionan los métodos y las propiedades opcionales en protocolos. Ahora bien, vamos a borrar lo que fueron estos ejemplos que definimos acá con los opcionales en protocolos. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ahora vamos a hablar de lo que es la extensión de protocolos, es decir, cómo agregarle cosas a protocolos sin hacer herencia, porque hasta ahora podemos agregarle cosas a protocolos, pero en realidad estamos diciendo, yo creo un nuevo protocolo y heredo de otro. En este caso vamos a decir que un protocolo que ya existe, por ejemplo, vamos un poco más arriba en el código y vemos que tenemos el generador de número aleatorio, que tiene la función random. Vamos a hacer que ahora tenga también una función más, que es la que permite, en este caso, generar no solamente doubles aleatorios o pseudo aleatorios, sino que genere también booleanos pseudo aleatorios. ¿Cómo hacemos esto? Lo que tenemos que hacer en este caso para extender un protocolo es poner la palabra clave extension. ¿De qué? De generador de número aleatorio, que eso cuando veamos extensiones vamos a entenderlo un poco mejor, así que si no entienden muy bien la parte de la extensión, para el capítulo siguiente lo van a entender definitivamente, es muy simple. Abrimos y cerramos llave y uno diría, pero no vas a agregar otra cosa. No es necesario, justamente es una extensión, es agregar características. Entonces, al generador de número aleatorio, lo que vamos a hacer es incorporar una nueva función. Ponemos func random pool, que sería generador de un número, generador de un booleano aleatorio. Abrimos y cerramos paréntesis, la flechita de retorno y ponemos pool. Con lo cual estamos indicando que la función random pool lo que va a hacer es devolver un booleano. Vemos que acá Xcode nos está marcando un error. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una extensión de un protocolo tenemos que dar una implementación por defecto. Eso es una obligación. Entonces en este caso vamos a abrir y cerrar llave y vamos a hacer una representación de cómo retornar un número pseudo aleatorio. ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, vamos a hacerlo así de simple. Vamos a poner return de random, abrimos y cerramos paréntesis, es mayor que 0.5. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Por qué tuvimos que dar una implementación? Cuando nosotros extendemos de un protocolo, Swift y el compilador nos obligan a dar una implementación por defecto. Es decir, nosotros cuando nos ajustemos a lo que es el protocolo, o nos adaptemos a un protocolo que fue extendido, el método va a tener una implementación por defecto. Es decir, si nosotros no implementamos nada, va a tomar esta implementación, en este caso random bool. Vamos a tener que implementar alguna función, pero si no la damos, la va a hacer de esta manera. ¿Qué ventaja tenemos? Que podemos acceder a elementos que ya estaban en el generador de número aleatorio, como ser random. La función random retornaba un valor entre 0 y 1 sin incluir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Un return de un llamado a random, sea como sea que esté implementado, y random va a devolver un número entre 0 y 1. Y lo que vamos a hacer es devolver si ese número es mayor que 0.5. Es como decir, vamos a tratar de dar un generador de booleanos lo más cercano a un resultado justo. Podríamos poner que random sea mayor que 0.000001. Pero ahí ya no es justo el resultado. De hecho, vamos a tener una tendencia a que los resultados siempre sean mayores que 0.00001. Entonces va a devolver true casi siempre. Entonces no es la idea. En este caso lo hacemos lo más cercano a un resultado justo. Ya sabemos que, por ejemplo, nuestro generador de número aleatorio no es lo más justo que existe, pero serviría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar si realmente funciona. Tenemos el LSG, que era justamente una implementación de generador de números pseudo aleatorios, con lo cual podemos usar esa clase que extiende, o mejor dicho, se ajusta al protocolo generador de número aleatorio. Entonces ponemos, por ejemplo, let aleatorio es igual a LSG, abrimos y cerramos paréntesis, ponemos for in 1 punto suspensivo 7, con lo cual vamos a decir que vamos a iterar 7 veces, abrimos y cerramos llave, print de qué, de aleatorio punto random, abrimos y cerramos paréntesis. ¿Por qué nos llamamos a random bool? Primero quiero que veamos los resultados que nos da para poder analizar qué es lo que va a devolver la función. Vamos a ver, le damos a correr
Y nos dice 0.33, 0.49, 0.87, 0.89, 0.55, 0.59 y 0.62. Ahora si cambiamos el aleatorio por random bool, aleatorio.random por aleatorio.random bool y le damos a correr, vemos que dice false, false, true, false, true, true, true. ¿Por qué? Porque en base a los números que estamos obteniendo en el random, va a ser la comparación. Si es mayor que 0.5, si es mayor devuelve true, y si es menor o igual devuelve false. Y así mismo podemos generar números pseudo aleatorios, y así mismo podemos generar lo que son valores booleanos pseudo aleatorios. Y ahí es donde está la cosa interesante, el poder hacer estas cosas. Y ya de por sí vemos que cuando nosotros hacemos el LSG, que está acá implementado, implementamos la función random, pero nunca implementamos la función random bool. Podríamos nosotros implementar la función random bool. ¿Cómo hacemos? Ponemos func random bool, abrimos y cerramos paréntesis, la flecha de booleano, y después lo que hacemos es un return de ¿qué? Un return de random, abrimos y cerramos paréntesis, con lo cual estaremos llamando a la función random. Y por ejemplo que random sea menor, ahí está, menor o igual que 0.5. Que es exactamente lo inverso a lo que hacía la implementación que nosotros hicimos. La otra implementación hacía que sea mayor que 0.5. En este caso sea menor o igual a 0.5. Entonces veamos. Esto era false, false, true, false. Si le vamos a correr ahora, da true, true, false, true. Es decir, exactamente lo inverso. Los últimos 3 del anterior eran true, true, true. Y en este caso los últimos 3 son false, false, false. Porque hacen exactamente lo opuesto. ¿Cuál se va a ejecutar? Si nosotros implementamos dentro de lo que se tiene que ejecutar el protocolo el método, va a utilizar el método que implementamos al final, es decir, lo nuevo que pusimos. Ahora, si no implementamos este método y borramos el random bool dentro del LSG, que es lo que se tendría que adaptar al generador de número aleatorio, en la extensión lo que va a tomar es esta implementación por defecto que tenemos que dar de manera obligada, porque si no, esto no compila y no funciona. Volvemos a darle a correr. Y vemos que da false, false, true, false, true, 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 que era el resultado que daba anteriormente, es decir, exactamente lo inverso que antes, que lo último que acabamos de ejecutar. Y así es como podemos generar cosas opcionales, así es como podemos extender protocolos, que por ejemplo el protocolo de generador de número aleatorio tendría que llamarse ahora generador aleatorio, tiene más sentido ese nombre. Entonces genera no solamente lo que son doubles, sino que también genera lo que son booleanos. Y está buenísimo. Y también podríamos adaptarlo para que funcione con enteros. De hecho ya hubo una adaptación para que funcione con enteros en uno de los ejercicios. Espero que lo hayan hecho, porque así se entiende mucho más el cómo funciona esto. Y ahora vamos a ver un último ejemplo donde vamos a poner una limitación a un protocolo. Y va a ser parte de una extensión de un protocolo. Es un poco complicado el ejemplo, así que con paciencia, y si no se entiende se hace varias veces, ¿sí? Es como hay que leer el código bien y con tranquilidad hasta tratar de entenderlo bien. Vamos a hacer un extension. ¿De qué? Hay un protocolo el cual indica de que algo es una colección. ¿Cómo se llamará ese protocolo? Collection. Entonces ponemos collection, con lo cual estamos indicando de que esto es una colección. Por ejemplo, los arreglos pertenecen a una colección, los diccionarios pertenecen a una colección, los conjuntos pertenecen a una colección, porque son colecciones de objetos. No importa el cómo lo almacene, son colecciones de objetos. Ahora vamos a poner una limitación a lo que es la colección. ¿Y cuál va a ser la limitación? ¿Cómo lo hacemos? Ponemos extension. Lo que queremos darle una limitación tiene que ser un protocolo. Ponemos where ¿qué? Iterator o iterador, si lo queremos traducir en español, punto element dos puntos descriptible. Abrimos y cerramos llave y ahora vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que hicimos? Porque hasta ahora vimos un par de cositas raras acá escritas. Vamos a explicarlo bien. Pusimos extension, y hasta ahí, bueno, las extensiones ya dije, lo vamos a ver más adelante. Collection, expliqué que era un protocolo el cual describe a toda o engloba a todas las colecciones de objetos. Where, lo cual estamos diciendo dónde, es decir, estamos estableciendo una conexión, estamos estableciendo una limitación, una condición que le estamos dando. Iterator.element, iterator es uno de los elementos que está dentro de colección o de collection. Eso no puedo explicarlo mucho por cuestión de que es un elemento que ya viene incorporado.
Si uno lee la librería estándar y que los elementos que tiene, vas a ver que collection tiene un elemento iterador. Y dentro de esto tenemos un elemento. Es decir, dentro del iterador tenemos un elemento. Accedemos al elemento dentro del iterador. Esto sirve para cuando nosotros hacemos un bucle for, ¿sí? Ahí es donde radica la utilidad. Nosotros vemos que ahí, por ejemplo, a las listas o a los arreglos podemos aplicarle un bucle for sin problemas. Es decir, ponemos for, por ejemplo, item in y le ponemos un arreglo. Y eso vale porque está adaptado a lo que es collection, y collection está adaptado a lo que es iterator o iterable, que puedes hacer iteraciones y cosas así. Y lo que estamos diciendo es que el elemento de un iterador sea de tipo descriptible. Es decir, damos una limitación. A partir de ahora las colecciones tienen que los elementos ser descriptibles. Cuando veamos un poco de genérico y cosas así, se va a entender más lo que es iterator.elements. Lo dejamos ahí, suponemos de que eso existe, no tocamos nada más de eso. Y dentro de lo que es esta extensión del protocolo, vamos a ir a lo que es la definición de descriptible, porque quiero que veamos esto. Tenemos acá descriptible. Heredaba de lo que era representable contexto y tenía lo que era, por ejemplo, una propiedad descripción resumida. Después teníamos lo que era el representable contexto, que tenía la descripción textual. Así que vamos a hacer, como esto está adaptado o forzado a que cada elemento sea de representable contexto, vamos a poner, por ejemplo, vamos a escribir lo que es var descripción resumida. Ahí está, descripción resumida, dos puntos, string, abrimos y cerramos ya, ponemos return una colección, bien, y le vamos a poner var descripción textual, dos puntos, string, ¿sí? Abrimos y cerramos llave, y ahora vamos a crear en principio una constante, ponemos let items como texto, es de tipo string, es igual a ¿qué? A self.map. Después de esto abrimos llave, ponemos signo de $0, punto, descripción textual, cerramos llave, perdón, me confundí, ahí está, ahí está, cerramos llave, y lo que vamos a hacer ahora es un return de ¿qué? De un string que tiene el símbolo de abrir llaves con un espacio, más ponemos items con texto, como texto, perdón, punto joined, que es un método el cual está dentro de string y permite, está dentro de colecciones y permite unir todos los elementos de una conexión en un solo elemento, en este caso en un string. Abrimos paréntesis, separator, dos puntos, va a decirnos, en este caso nos toma un string, que va a ser el string que va a separar cada elemento de la colección. En este caso cada elemento va a ser del tipo string y vamos a poner que sea el separador la coma y un espacio. Bien, después ponemos más, no se preocupen, ahora vamos a explicarlo todo detenidamente. Ponemos entre comillas un espacio y lo que es el corchete cerrado. Y ya con esto tendríamos esto terminado. Así que bien, vamos a crear después de esto una constante. Ponemos let, ponemos hamsters, ¿sí? Que sea igual, en este caso abrimos y cerramos corchete, que va a representar una lista y va a ser una lista de hamsters. Así que, ¿qué ponemos en esta lista de hamster? Hamster, justamente. Entonces ponemos hamster, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, el string Carlos, porque siempre vamos a tener a Carlos presente, coma, después ponemos otro hamster, ponemos hamster, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, el string Roberto, porque tenemos un hamster que se llama Roberto, coma, y después ponemos hamster, abrimos paréntesis, nombre, dos puntos, ponemos entre comillas, ahora lo que es, qué sé yo, Tomás, por decir así, o Thomas, depende de cómo lo quieramos pronunciar. Entonces tenemos una lista de hamsters, y para que queramos una lista de hamsters, vamos a hacer un ejercicio muy curioso, ¿sí? Vamos a poner print, ¿pero de qué? Uno diría, ¿pero no tenéis que poner un bucle for? No, miren lo que vamos a hacer, ponemos hamsters, punto,
descripción textual. Y acá donde muchos estarán diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué hechicería es esta de hámster? Un hámster sabíamos que podíamos obtener una descripción textual, porque justamente vamos a la extensión de hámster y era descriptible, pero en ningún momento a una lista le hicimos que sea justamente así. Sí lo hicimos. ¿Dónde? Cuando hicimos la extensión de colección. Vamos a leer todo lo que escribimos en el protocolo, vamos a ejecutarlo y vamos a ver la magia que sucede. Entonces dice extension collection, con lo cual decimos que vamos a extender a la colección y vamos a darle en este caso una limitación. Vamos a establecerle un límite, una frontera, algo que estamos forzando de que tenga. Como una colección es iterable, es decir, podemos aplicar un bucle for dentro de una colección, al elemento de un iterador, entonces ponemos iterator.elements, dos puntos, descriptible, con lo cual estamos diciendo que cada elemento va a tener que ser descriptible. Eso es lo que estamos queriendo decir en esa parte. Luego, dentro de la definición, tenemos que definir, obviamente, como cada elemento va a ser descriptible, vamos a tener que generar una descripción. Entonces, ¿cuál va a ser la descripción? La descripción resumida va a ser simplemente el string que diga una colección. Ahora, la descripción textual, vemos que primero creamos una constante que sea let item como texto. Entonces lo que hace es self.map. Recordemos que la función map lo que hace es convertir cosas de un tipo a otro tipo. En este caso, ¿de qué tipo va a convertir a qué otro tipo? Va a tomar el tipo de cada elemento, es decir, por ejemplo, si es una lista de enteros o, por ejemplo, una lista de personas, va a tomar la lista de personas y la va a convertir en una lista de strings. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es aplicar la clausura que dice $0, que es decir, el primer argumento, es decir, el elemento que tomaría map, el elemento de la lista o el elemento de la colección, y me va a dar la descripción textual. ¿Por qué podemos asegurarnos que accedemos a la descripción textual? Porque cada elemento era descriptible, entonces tiene descripción textual. Así bien, nosotros lo que hacemos con esta línea es crear una constante temporal, la cual se llama ítem como texto, y convierte cada ítem en su descripción textual, ¿sí? Una vez que tenemos eso, hacemos un return de un corchete con un espacio. A eso le concatenamos lo que es ítems como texto, que en sí es una lista o mejor dicho, una colección de strings, con el separador, juntándolos todos con un separador. Entonces ponemos .joined, que para decir, dame todos los elementos de la colección y los juntamos en un solo elemento. Van a ser del mismo tipo, es decir, si la colección es de enteros, lo va a juntar en algo que sea de tipo entero. En este caso, como las cosas son de string, la idea es juntar de strings, una lista de string la va a juntar en un string. Entonces hace joined, después de qué, de separador. El separador, ¿cuál va a ser? La coma y un espacio, con lo cual vamos a poner cada elemento de la lista de strings en justamente un solo string que tenga cada elemento separado por una coma y un espacio. Y finalmente lo que hacemos es agregarle al final un espacio y un corchete que se cierra, y con eso estaríamos obteniendo la descripción textual de una colección. Es muy vueltero, hay que leerlo varias veces hasta agarrarle a la mano, sí. ¿Lo van a usar esto toda su vida? No, de hecho es muy raro que lo usen, pero es una posibilidad que tenemos, se lo explica. Es como el generar ciclos de referencia fuerte. No es algo que pase tan seguido, salvo que hablemos de paralelismo y pasa. De hecho puede pasar bastante seguido. Pero si no tenemos paralelismo es raro por ahí que tengamos esas cosas. Si la implementamos bien las cosas evitamos ese problema. Así que se lo explica por cuestiones de que existe la posibilidad. Entonces vamos a darle a correr este código finalmente. Y pasa la cosa mágica. Dice, un hámster llamado Carlos, un hámster llamado Roberto, un hámster llamado Tomás. Qué mágico, ¿no? Lo que hicimos acá es imprimir un string, básicamente porque esto es un string, sin tener que llamar al iterador, porque justamente lo hacemos con la descripción textual. Y la descripción textual nos va a devolver justamente entre corchetes separados por comas, las descripciones textuales de cada elemento. ¿Podríamos haber hecho lo mismo con la descripción resumida? Sí, pero no tiene sentido, porque va a ser una colección por cada elemento, o va a ser un elemento, y no tiene sentido que eso lo hagamos. Entonces, o podemos tener la descripción de todas las cosas, pero en este caso vamos a poner que sea una colección, porque justamente es una colección, una descripción resumida. ¿Qué es? Una colección. ¿De qué cosa? No me importa. Eso ya sería una descripción más compleja. ¿De qué cosa tenemos la colección? Y bueno, lo tenemos con la descripción textual. Pero vemos cómo tomamos una colección que originalmente no tenía esta función, hacemos que se adapte en parte al protocolo de descriptible, pues en realidad estamos haciendo una adaptación de los elementos,
y veamos qué hermosa magia sucedió. Entonces ya vemos cómo podemos establecer limitaciones. Ahora, ¿colección se adapta a lo que es el protocolo descriptible? No. ¿Podemos hacer que se adapte? Sí. Le haremos una simple extensión a lo que es descriptible, o ponemos que esto sea de tipo descriptible y cosas así. Pero en este caso estamos diciendo que el iterador, cada elemento del iterador sea descriptible, con lo cual estamos forzando que cada elemento de la colección sea descriptible y al fin y al cabo podemos obtener la descripción textual y resumida. Así que con esto cerramos lo que es el tema de protocolos. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido. Esta parte por ahí era un poco pesada, hay cosas que pueden parecer aburridas e inútiles, tienen su utilidad, es cuestión de practicarlo. Va a haber un ejercicio con esto y lo del episodio anterior, no puse ejercicio porque quería juntarlo con esto y a ver que salió un ejercicio interesante. Así que con esto vamos cerrando protocolo. La semana que viene ya arrancamos, bien digo, la semana que viene arrancamos con lo que son extensiones. Y ya con eso quedarían 4 unidades en total, incluyendo extensiones, para abarcar y finalizar el curso, además de algunos extras de temas que por ahí quedaron un poco sueltos durante el curso, de bueno, explicamos cómo leer ciertas cosas, y un trabajo final a realizar, como una forma de decir, puedo poner a prueba mis conocimientos en base a todo lo que aprendí. Así que espero que les haya gustado, no se olviden de comentar, suscribirse, compartir, darle a me gusta si les gustó, incluso si no les gustó, hagan sufrir a ese ser desdeñable que les cae mal. Pásenle esto si ustedes sufrieron, que ellos también sufran. Frase registrada y patentada por Damián Tiscornia. Le dejo ya el copyright por ahí. Pásense por las redes sociales. Estuve viendo que últimamente hay bastante retroalimentación, ya sea tanto por el podcast como por el curso de Swift. Y eso la verdad me alegra mucho porque ya sea como dicen, está bueno el video, no entendí esto. Se agradece la crítica constructiva, es totalmente bienvenida porque la idea es mejorar. La crítica destructiva o un insulto, le aviso a dónde vaya para no perder tiempo. No se le va a prestar atención. Así que con eso me voy despidiendo y será hasta la próxima.